Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana, abrir la nueva, lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. El pasado jueves se difundió la información de que la primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional había declarado en rebeldía al economista Andy Dajuar y lo había ordenado su arresto porque él no compareció a una audiencia sobre una solicitud que está encaminando el doctor Guido Gómez Mazara, que busca que el archivo sobre una investigación a Andy Dajuar por una contratación por la que recibió pagos de parte de la empresa Odebrecht, pues ese archivo se revocara. Y entonces y Guido ha logrado la revocación del archivo y ha seguido con este asunto. Y Andy entonces no compareció a una audiencia y se produjo esa declaratoria en rebeldía. Eso la gente le da una connotación, pero eso es más alarma que otra cosa. Porque cuando una persona la declaran en rebeldía por no acudir a una audiencia, tan pronto la persona se presenta en la audiencia o se presenta ante el juez, esa declaratoria se cae. Es decir, esto es una forma de obligar a las personas a comparecer a la audiencia. No se trata de otra cosa, ni que todavía exista nada de fondo en relación con este caso. Pero de todas maneras fue algo que ocurrió. Por otra parte, señores, la delincuencia parece que estaba un poco adormecida y de repente ha estado brotando por todas partes, y hay gritos desde dirigentes comunitarios, simples vecinos, líderes políticos, obispos, todos están hablando de lo mismo, del azote de la delincuencia. Hay un video que se ve en una calle de San Jerónimo, 5 motoristas, patrullando en esa calle y atracando a todo el mundo. En el caso, por ejemplo, de personas que tienen negocios de dealer en la autopista Duarte, tramo La Vega, Santiago, pues esas personas han tenido que organizarse para amanecer armadas en sus negocios por la situación en la que esos negocios se encuentran. Por eso es que el obispo Jesús Castro, por otra parte, de Higüey, ha dado el grito. Se refirieron a ese tema esta semana tanto Margarita Cedeño como Francisco Domínguez Brito, dirigentes del PLD y aspirantes presidenciales, porque el tema se ha desbordado. Entonces, el ministro de Industria de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, está en una actividad para hablar de una de esas, digamos, fisiones que desarrollan los propios funcionarios para ellos mismos creérsela. Porque Interior y Policía ha creado un programa para que las personas entreguen las armas, que todo el que tiene un arma ilegal entregue esa arma. Eso nada más le preocupa a una persona que no quiera problema con la justicia. Una persona que no quiera problema con la justicia dice, mira, yo tengo un arma,
o que no tiene documento, y eso es lo único que me puede dar problemas. Además, yo no me gusta usar armas, eso es lo único que me puede dar problemas. Ese se puede acoger a devolver un arma. Pero el delincuente no le importa porque está fuera de la ley, no le importa para nada. Entonces vemos que mientras él celebraba el supuesto éxito de ese programa y entonces convocaba de que un concurso para hacer un monumento por el éxito y las armas entregadas, una cuestión ridícula realmente. Entonces los periodistas le preguntaban, pero ministro, ¿y el tema de la delincuencia? No quiero hablar de eso en estos momentos porque me desvían el tema principal, que es un monumento a una cosa que ningún resultado tangible ha dado ni va a dar, porque no es verdad que los malditos delincuentes van a devolver las armas. Eso no es verdad que la van a devolver. Por eso entonces está el azote de la delincuencia en toda la República Dominicana. Él ha dicho después que lo que pasa es que no tiene recursos, que el programa que está desarrollando de seguridad no lo está llevando a cabo porque las asignaciones presupuestarias no han estado saliendo. Es decir, admitiendo que realmente estamos prácticamente de brazos cruzados frente a este tema que ha empezado a azotar a toda la sociedad. Ojalá que el gobierno realmente en ese aspecto se ponga las pilas y pues la gente pueda trabajar tranquila, porque ha sido de repente que se ha dado todo este brote delincuencial en prácticamente todo el territorio de la República Dominicana. Por otra parte, hubo una comparecencia del expresidente Leonel Fernández a una tertulia que se desarrolla en Santiago de los Caballeros. Es un grupo filosófico que dirige un médico, un prestigioso médico, hijo de Bruno Rosario Candelier, él se llama también Bruno Rosario. Y entonces esa actividad se llevó a cabo en la casa de Pedro Domínguez Brito, hermano de Francisco Domínguez Brito. Eso creó una confusión porque inmediatamente gente del partido del presidente Fernández publicaron que Pedro Domínguez se había juramentado con Leonel Fernández. Todo eso era falso, El propio Pedro aclaró que se trata de una actividad cultural y así como ha ido Leonel Fernández al desarrollo de esa actividad en su casa, han ido otras personas. Pero también lo dicho por el presidente Fernández creó ciertos debates porque en apariencia el presidente Fernández está proponiendo la enseñanza de la Biblia en las escuelas, que también es un tema que es objeto de debate en un país laico. Vamos a ver un fragmento del planteamiento que hizo el doctor Leonel Fernández en esa tertulia. Adelante. Y yo pienso que el personaje de Jesucristo es el más grande personaje, el más grande líder histórico que ha tenido la humanidad hasta el día de hoy. Y por consiguiente se puede aprender de Cristo de múltiples maneras. El que quiera ser líder político, que estudie a Jesucristo, que estudie el Nuevo Testamento, porque ahí encontrará todas las lecciones del mundo contemporáneo. Yo tengo dos personajes favoritos en la Biblia, Moisés y Jesús. Y de los dos he aprendido mucho lo que es la política contemporánea y la que yo vivo en los partidos políticos y demás. A veces la gente se sorprende, pero ¿cómo esa deslealtad? Esa la sufrieron Moisés y Jesús. Uno 4.000 años atrás y el otro 2.220 años. La misma. La naturaleza humana es la misma. Y no basta con llevar a Jesucristo a la cruz. Hay que desacreditarlo y le ponen dos ladrones al lado. Y lo mismo. Y entonces, bueno, cuando se le va a juzgar, el pueblo prefiere, ¿verdad?, que Barrabás se ha puesto en libertad en lugar de Jesús. Es decir, el concepto de justicia, de injusticia, de relación líder-seguidores,
la fe, la confianza, los que antes no estaban contigo, que están después, el caso de Pablo, anticristiano, y luego se suma a la grey, otros que van a traicionar, ¿verdad? En fin, todo lo que hoy día es la naturaleza humana está en el texto bíblico. Y cuando a mí me preguntan que si la Biblia debe estar en la escuela, digo, pues claro que debe estar en la escuela. La Biblia es el libro más leído en la historia de la humanidad. Lo que pasa es que tiene que ser enseñado de forma tal que el alumno lo pueda realmente interpretar, lo pueda asumir. De manera que frente a lo desconocido, a la ignorancia y a lo que no sabemos quiénes somos, yo prefiero creer en Dios. Muchas gracias. ¿Qué opina de la espiritualidad? Bien, señores, después de escuchar este fragmento de este planteamiento del expresidente Fernández, pues vamos a hacer una pausa. Retornamos en breve. Bueno, señores, en Venezuela ha tenido que ceder el gobierno y han tenido que ceder los opositores. El gobierno ha tenido que permitir que una parte de los opositores que estaban en el exilio regresen y que esos opositores, sin ninguna suerte de persecución, puedan incluso ser candidatos. Mientras que la oposición, que se había caracterizado por abstenerse, por no participar, por boicotear los llamados a elecciones, ha decidido participar en las elecciones regionales del 21 de noviembre, donde se escogen 23 alcaldes y 23 gobernadores y 335 alcaldes. ¿Por qué ha cedido el gobierno venezolano? Porque el gobierno venezolano quiere que Estados Unidos, que la Unión Europea empiecen a variar las sanciones económicas contra Venezuela. Entonces, estos países son parte del diálogo que se está llevando en México entre la oposición y el gobierno. Y parece que a ambos le han convencido de que tienen que ir cediendo. No toda la oposición venezolana está de acuerdo con lo que ha ocurrido, pero yo creo que es importante tratar de buscar una salida. Hay una nueva negociación, como todas las otras negociaciones han concluido en un fracaso, en una estafa por parte del gobierno que llega a algunos acuerdos, después se burla. Vamos a ver qué tan diferente puede serlo en esta oportunidad. Señores, vamos a presentar cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. El liderazgo político, empresarial y social de la República Dominicana inició el pasado lunes el diálogo convocado por el presidente Luis Abinader para discutir la reforma constitucional y otros proyectos. Tras agradecer la masiva acogida al encuentro por parte de los sectores participantes, la vicepresidenta del país, Raquel Peña, confió en que el diálogo permita consensuar las mejores ideas para elaborar propuestas integrales que vayan a canalizar el mejor éxito del país. En el encuentro coordinado por el Consejo Económico y Social, participan representantes de los 12 partidos con representación en el Congreso Nacional. En el primer encuentro se trató sobre la forma y el protocolo de discusión de las reformas planteadas, así como la amplitud de las próximas convocatorias con las organizaciones sociales y las demás fuerzas políticas.
Los participantes acordaron además agregar a la agenda de discusión el Código Electoral, según un comunicado leído al final del encuentro, que proseguirá el próximo 15 de septiembre. El Código Penal se discutirá en una comisión bicameral después de que la Cámara de Diputados aceptara la creación de la misma, tal y como había propuesto el Senado. El Pleno de la Cámara apoyó la iniciativa con 79 votos a favor y 26 en contra, con el rechazo principalmente de diputados del Partido de la Liberación Dominicana y de Alianza País. La comisión estará presidida por el senador Santiago Zorrilla y su vicepresidente será el diputado Alexis Jiménez, quien como presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara estuvo a cargo de la redacción del proyecto de ley del Código Penal. El Código Penal volverá a conocerse desde cero después de que el Senado rechazara someterlo a votación en la legislatura que concluyó el 16 de agosto, a pesar de que el proyecto había tenido un amplio apoyo en la Cámara de Diputados. El gobierno dominicano ejecutó el traspaso hacia el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas FONPER de las acciones de las 3 empresas distribuidoras de electricidad por un monto de más de 5.000 millones de pesos. El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, y el vicepresidente del Consejo Unificado de las EDE, Andrés Astacio, procedieron a cancelar las acciones de EDE Este, EDE Norte y EDE Sur, que estaban en manos de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDE, y a emitir nuevos certificados por el mismo valor que fueron entregados al señor José Florentino, presidente del FONPER. De acuerdo a la información, fueron cancelados el certificado de EDESUR número 437 del 13 de agosto de 1999 a nombre de CDE por 17.381.379 acciones por valor de 100 cada una, el número 316 de EDE Norte por 16.205.51 acciones por 100 cada una y 17.324.792 acciones de EDE Este para un total de 50.911.222 por un monto general de 5.091.122 millones de pesos. Almonte manifestó que el acto es una muestra de transparencia de la actual administración pública que busca otorgar de mayor credibilidad y garantías a los agentes que interactúan en el sistema del sector eléctrico. El presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano y arzobispo metropolitano de Santiago, Freddy Bretón, y el obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, Alfredo de la Cruz, defendieron el liderazgo actual de la Iglesia Católica ante la afirmación del obispo de Baní, Víctor Masalles, de que existe un vacío de liderazgo que la ha excluido en los últimos años de los escenarios de diálogo y concertación. El obispo Masalles señaló que la Iglesia está en la obligación y el deber de reposicionar su rol en la sociedad para servir genuinamente y con autoridad en la mediación en los escenarios de conflictos, algo sobre lo que Bretón dijo: en muchos asuntos sociales, especialmente de carácter político, es deseable que la Iglesia no tenga que intervenir. El obispo de Baní expuso que es muy meritoria la labor de la Iglesia en medio de los conflictos sociales pasados, tratando de evitar que la sangre llegara al río. No obstante, dijo que tenemos que crecer humana y socialmente. La sociedad debe llegar a valerse por sí misma y entiendo que sería satisfactorio que disminuyera el liderazgo de la Iglesia en esta materia, pues sería señal inequívoca de crecimiento, señaló el obispo Masalles. Mientras el presidente de la Conferencia del Episcopado y obispo metropolitano de Santiago, Freddy Bretón, indicó que la sociedad vive otros tiempos. Bretón sostuvo que la Iglesia debe intervenir en la sociedad, pero no tiene que hacerlo en todo, pues ni siquiera es experta en todos los temas, y agregó que como experta en humanidad la Iglesia debe salir al ruedo y batirse en la arena con quienes pretenden mancillar la dignidad humana. Otra reacción a lo dicho por Masalles provino del obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, Alfredo de la Cruz, cuando respondió en su cuenta de Twitter que el liderazgo de la Iglesia Católica se refleja en el anuncio de la fuerza transformadora del Evangelio. Los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares en Hogar, presentados por la Oficina Nacional de Estadísticas con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, reveló todas las dificultades que enfrentan los niños dominicanos para su desarrollo. Para el 2019, la tasa de mortalidad neonatal aumentó de 19 a 23 por cada 1.000 nacidos. La tasa de mortalidad de menores de 5 años subió de 30 a 32, mientras que la tasa de mortalidad infantil se mantuvo estancada en 26. Un dato en el que no hemos mejorado nada y en el que seguimos realmente mal
es que el 64% de los niños del país sufren disciplina violenta, ya sea castigos físicos o agresiones psicológicas, sostuvo Rosa del Cartel López, representante de UNICEF en República Dominicana. La encuesta encontró que un 46% de los niños ha recibido castigo físico y un 4% castigo físico severo, y el 50% sufrió agresión psicológica. Los menores de 5 años con retraso del crecimiento representan el 7%, y los que presentaron emaciación alcanzaron el 2%, el 8% presenta sobrepeso y el 3% pesa menos de lo normal para su edad y tamaño. Las provincias de las regiones Enriquillo y Cibao Noroeste presentaron los mayores niveles de retraso en el crecimiento, para un 11% y un 9% respectivamente. Asimismo, más de la mitad de los niños dominicanos, un 54%, vive sin uno o con ninguno de sus padres, más que el 51% que estaba en la misma situación en el 2014. Una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores habría participado en manifestación en la que vociferaban ladrón al alcalde de Santiago, Abel Martínez, durante su visita a Nueva York. Se trata de Mariluz Fermín, quien desde diciembre está en la nómina del Servicio Exterior como encargada seccional de la oficina Index en Nueva Jersey, con un sueldo de $1,400 mensuales. La propia dirigente PRMista colgó en sus redes sociales videos de la concentración, en la que se le escucha vociferar consignas contra el miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, que esta semana agota una agenda de actividades para promover sus aspiraciones presidenciales de cara al 2024. De su lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que no tiene relación alguna con la protesta realizada en Nueva York, en la que un grupo de personas abuchearon al aspirante presidencial y alcalde de Santiago. La Cancillería atribuyó la acción a una decisión personal que ejecutó Fermín fuera de su horario de trabajo. Cuando una persona desaparece misteriosamente y sin dejar rastro, causa un profundo dolor, desasosiego y una sensación de impotencia en familiares y amigos que permanecen hasta que se tengan informaciones de su paradero. Las desapariciones de personas están a la orden del día en República Dominicana, con el reporte de varios ciudadanos de quienes nadie sabe su paradero desde hace días o semanas, en algunos casos meses y hasta años. En los casos del actor Andy Iturbides y Eric Daniel Cordero, reportados como desaparecidos hace varias semanas, solo han sido encontrados sus respectivos vehículos, uno quemado y el otro abierto al momento de ser recuperados por las autoridades. A esto se añade que hace algunos días no se sabe nada de Luis Peña Valdés, el hombre que salió de prisión luego de haber guardado reclusión en la cárcel de La Victoria por 12 años, sin haber sido procesado judicialmente. También está el caso del joven Anauris Castillo, quien el 22 de mayo del 2020, en pleno estado de excepción por la propagación de la pandemia del coronavirus, desapareció cuando salió de su casa a las 5 de la mañana para caminar por la avenida marginal del kilómetro 15 de las Américas, sin que hasta el momento se tenga un rastro de él. Aparte de Cordero, Iturbides y Peña Valdés, en la República Dominicana hay decenas de personas que están desaparecidas. El último dato recabado da cuenta de que hay unas 50 personas de las que no se tiene rastro en el Departamento de Desapariciones de la Policía Nacional. Otra vez la primera. Marilady Paulino conquistó el primer lugar de las pruebas de los 400 metros planos en la reunión de atletismo de Lausana, Suiza, correspondiente a la Liga Diamante. Esto la convierte en la primera mujer dominicana que gana un podio en la historia de este circuito, como fue la primera en subir a un podio en unas Olimpiadas, como lo hizo en los Juegos de Tokio 2020, donde ganó plata en su prueba especial. La velocista dominicana obtuvo su segundo triunfo el pasado sábado en París, Francia, luego de su salto a la élite del atletismo. La revelación mundial del atletismo sigue cosechando éxitos en la Liga Diamante tras ganar su segunda carrera el pasado sábado en París. Paulino, nativa de Don Gregorio, Nizao, tiene ya acumulados 16 puntos tras las 2 victorias alcanzadas y con ello logró su boleto directo a la gran final de Zurich, Suiza, donde concluirá su temporada de 2021. Sería la primera dominicana en ganar la Liga Diamante para cerrar un 2021 de ensueño. En otro orden, las Reinas del Caribe retuvo su corona de campeón en el torneo continental Norseca 2021 al vencer en 5 reñidos sets a Puerto Rico para terminar invicta la justa voleibolística. Es su tercera medalla de oro que alcanzan en un Norseca. También clasificaron para el Mundial 2022. El 31 de agosto de 1979, hace 42 años, entró al país un meteoro que nos amenazaba, pero del que no había seguridad, el huracán David, con vientos destructores de unos 240 kilómetros por hora,
categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson, causó la muerte a más de 2.000 personas, dejó a 200.000 sin hogares y más de $1.000 millones en pérdidas en diferentes rubros. Fue la única tormenta de categoría 5 que tocó tierra en el país en el siglo XX y la más mortífera desde San Zenón en 1930, al inicio de la dictadura de Trujillo. Los mayores daños se sufrieron entre San Cristóbal y la provincia Peravia, en Sainaguá, Palenque, Sabana de Palenque, Nizao, Don Gregorio y otros, en los que más del 90% de las viviendas quedaron destruidas. Las crecientes de ríos como el Nizao y Yubaso causaron la muerte de centenares de personas, incluidas familias completas. La mayoría de las carreteras fueron afectadas, principalmente en Jarabacoa, San Cristóbal y Baní. Alrededor del 70% de las siembras fueron destruidas y se produjo el desplome de la red eléctrica, telefónica y de decenas de acueductos. El 4 de septiembre, 4 días después de David, llegó la tormenta Federico, que empeoró la situación con 6 días de lluvias, lo que causó inundaciones que agravaron los daños agrícolas y la muerte de miles de reses y aves de granja. Finalmente, el Talibán proclamó el pasado martes la plena independencia de Afganistán después de que los últimos soldados de Estados Unidos abandonaron la nación tras 20 años de guerra. El último avión de los ocupantes estadounidenses se ha retirado del aeropuerto de Kabul y nuestro país ha obtenido su total independencia. Alabanza y gratitud a Dios, ha celebrado el portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid. Estados Unidos confirmó que sus últimos soldados abandonaron la nación antes de que venciera el plazo del martes, poniendo fin a la guerra más larga del país norteamericano y a 2 frenéticas semanas de evacuación. Aunque la evacuación militar ha finalizado, Washington ha precisado que proseguirá la misión diplomática para asegurar la salida de más ciudadanos estadounidenses y afganos elegibles que quieran irse, tras haber sacado del país a 79.000 civiles y más de 73.000 afganos y colaboradores de otras nacionalidades, según el Pentágono. A principios de este mes, el Talibán tomó el control de gran parte de Afganistán en cuestión de días. Bien, vamos a una pausa, retornamos en breve. Se inició esta semana el diálogo que ha convocado el gobierno para discutir, en principio, 12 reformas que está planteando el presidente Abinader. Él no encabezó la primera reunión, la encabezó la vicepresidenta Raquel Peña. Y los principales líderes políticos del país y sus partidos enviaron delegaciones, pero no estuvieron presentes ni el expresidente Danilo Medina, ni el expresidente Leonel Fernández, ni el expresidente Hipólito Mejía. Posteriormente, el presidente Abinader informó que se integrará a las discusiones de algunos temas en este diálogo, a los 12 puntos del gobierno. Se agregó un planteamiento de la Federación de Partidos Políticos de la República Dominicana, que está llamando a revisar la ley de partidos. Y entonces hay otras propuestas adicionales, porque también hay unas propuestas que ha hecho la Junta Central Electoral con relación a la ley de partidos y a la ley de régimen electoral. Y hay temas que no están en el debate, pero que han sido sugeridos. ¿Qué expectativas particularmente tengo sobre ese debate? Las mismas que externó Rosario Espinal. Ha dicho que se trata de una pérdida de tiempo, que lo que busca es distraer a la oposición. Yo creo que no hay posibilidad de que ese debate
pues dé ningún tipo de resultados positivos. ¿Por qué razón? Porque hay una instancia para la discusión, que es el Consejo Económico y Social, pero sabemos que las discusiones no se resuelven en esos escenarios, que hay temas que se requiere de una mediación para lograr consenso en los distintos sectores. El Consejo Económico y Social hoy no tiene el auxilio de un mediador, como lo fue, por ejemplo, Agripino Núñez Collado, y de un mediador que sea confiable para todas las partes. Y como el gobierno, en el fondo, lo que está es buscando acompañamiento para la urgencia que tiene, que es la de una reforma constitucional, pero no, la de una reforma fiscal, que es la verdadera urgencia. Una reforma fiscal, aunque también ha hecho un planteamiento de una reforma constitucional. La verdad es que no hay ambiente para que se produzca un acuerdo en estos momentos entre el gobierno y el principal partido de oposición, que es el PLD, y ni siquiera entre el gobierno y el otro partido opositor, que es la Fuerza del Pueblo. Si no hay acuerdo con la participación del PLD, no le interesa a la Fuerza del Pueblo que haya acuerdo unilateralmente solo con ella, porque la Fuerza del Pueblo sabe que lo único que le da un perfil que le permite crecimiento es una identidad como fuerza opositora. Si apareciera en el futuro pactando con el gobierno sin que ese pacto sea producto de todas las fuerzas, entonces no podrá tener ese perfil. Y en relación con el PLD, es muy difícil que en el ambiente actual, en lo que de manera paralela y anterior a esto se ha desarrollado frente a líderes de ese partido o funcionarios de ese partido, no hay un ambiente para armonizar ni para que se realmente produzcan acuerdos. Además, los partidos no se van a vincular ninguno al tema de la reforma fiscal. Esa es una cuota política y es una responsabilidad que tiene que asumirla el gobierno. Lo de la reforma, es cierto que hay temas que pueden ser objeto de reformas. Los partidos políticos desde hace tiempo están convencidos de que haber dividido las elecciones no hace mucho sentido. No hace mucho sentido. Hay que hacer una modificación en ese aspecto. Hay otros aspectos a modificar, pero ninguna de esas cosas son tan urgentes como la de la reforma fiscal. Luego los otros puntos están allí como parte de un rosario, pero si es difícil ponerse de acuerdo en un tema, en dos o en tres, en 12 es prácticamente imposible, y materialmente no hay espacio para trabajar, ni posibilidad de trabajar 12, 13, 14 o 15 reformas a la vez. Entonces, yo creo que se busca ganar tiempo y introducir otros temas al debate. Fíjense que el tema de la reforma constitucional, que es un tema que siempre despierta muchas pasiones en el país, ha estado en la palestra desde que el presidente hizo su propuesta, desplazando muchas otras inquietudes que tienen que ver con el costo de la vida, con el tema ahora de las carnes, por una parte la carestía del pollo, por otra parte la situación con el cerdo, etcétera, etcétera.
Ya veremos, señores, si estamos equivocados y recibimos una sorpresa, pero yo no creo que de ese diálogo salga nada que después resulte realmente provechoso. Vamos a una pausa y al regreso vamos a presentar las 3 preguntas. Nuestro equipo se la formuló, que la respondió en un bloque al politólogo Belarminio Ramírez Murillo. Y justamente le hablamos sobre este diálogo y la reforma, y después vamos a dar a conocer pues qué piensa él de estos temas. Pero primero hagamos la pausa. Adelante. Antes de presentar las 3 preguntas que se las formulamos a Belarminio Ramírez Murillo, vamos a ver la exposición que hizo en el diálogo pues que ha convocado el gobierno el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, que encabezó la delegación de ese partido que está participando en estas discusiones. Adelante. El PLD como principal partido de oposición de la República Dominicana quiere comenzar diciendo que apoyamos la propuesta de Fopredón, pero haciendo énfasis muy especial y particular en el transfugismo a la hora de hablar de ese código electoral. Primero, hablamos de el Consejo Económico y Social. Recuerden que este es un centro, un espacio para la concertación social entre operadores sociales y políticos. Pero como decía el señor Moreno, jamás sustituir el Congreso. La ley es clara. Y aquí está precisamente quien firmó esa ley, siendo presidenta del Senado, Cristina Lizardo. Esa ley 142.15 la firmó Cristina Lizardo, a la sazón presidente del Senado, y Abel Martínez Durán, a la sazón presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, creo que en este sentido no debemos obviar tampoco una ley que se aprobó en el Congreso mayoritariamente PLDista, que fue la Estrategia Nacional de Desarrollo, la 1-12, que establece pautas clarísimas en sus 4 ejes fundamentales. Entonces, es cierto, vimos los 12 puntos y el que propone Fopredón, que nosotros secundamos. Ahora bien, aquí no estamos inventando, creo que todo es mejorable, pero pongamos sobre la mesa también las verdades. ¿Quién creó el CIGEF? ¿Quién creó el CIFMAP? El Intran. Muchas de las cosas que se están proponiendo, muchas, fueron avanzadas durante 16 años. Entonces, manejemos el concepto de modernizar el Estado de una manera diferente, porque hay sensibilidades y hay realidades. República Digital fue una realidad. Vamos a estar claros, el pacto eléctrico lo promovimos nosotros. Entonces, comenzamos la reforma policial con la ley orgánica de la reforma policial, de la Policía Nacional, la ley orgánica del Ministerio de Defensa. Entonces, la actitud nuestra es positiva, pero sobre todo proactiva.
Y vamos a ser parte de todas las cosas que promuevan soluciones nacionales y que mejoren la calidad de vida ciudadana. Y el clima de transparencia, régimen de consecuencias, ahí estaremos. Pero la primera responsabilidad, independientemente de que el CES es un ente consultivo del Poder Ejecutivo, la primera responsabilidad es la del gobierno, porque hay temas que quien debe ponerlo sobre la mesa es el gobierno. Ejemplo, reforma fiscal. Ejemplo, reforma fiscal. Ejemplo, ¿qué va a pasar con el pacto eléctrico? Ya se firmó, como dijo don Guillermo. Ahora, ¿en qué se va a traducir eso a la hora de la verdad? ¿Habrá pacto eléctrico primero, reforma fiscal, presentar reforma fiscal sin arribar al pacto eléctrico, definir cosas en un sector que le cuesta tanto al país? En términos de sangría de recursos. Entonces, reiteramos, vinimos a sentarnos y estaremos aquí. Pero creo que de buena voluntad les digo que hay una iniciativa clave que todos debemos poner como norte, como faro, la Estrategia Nacional de Desarrollo. Por último. Bueno, ahí escuchamos esta participación. Ahora vamos a presentar de inmediato las 3 preguntas formuladas a Belarminio Ramírez Morillo. Adelante. ¿Qué posibilidades de éxitos asegura para el diálogo convocado por el gobierno para la discusión de 12 reformas que entiende necesarias el presidente Luis Abinader? Un diálogo nacional para tratar de reformas estructurales a la economía y al Estado, en que inicia con la ausencia de los 4 principales líderes políticos de la nación. Es un mal comienzo. Evidentemente que no hay grandes expectativas con respecto al diálogo nacional que celebra el Consejo Económico y Social, con líderes políticos, sociales, laborales y empresariales. El escenario hubiera sido distinto si la apertura del evento hubiese sido encabezada por el presidente Luis Abinader y sentado al lado de Luis Abinader los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y los presidentes de los partidos reconocidos por la Junta Central Electoral. El hecho comenzó, pero para la población no va a aflorar resultados positivos, porque el diálogo nacional comenzó con pobreza de legitimidad, porque la legitimidad de un diálogo nacional depende de los liderazgos que se involucren en el mismo. Se está especulando mucho de por qué no fue Danilo, de por qué no fue Leonel, de por qué no fue Hipólito. Pienso que los 3 expresidentes de la República, que forman parte de la galería de los principales líderes políticos de la nación, no asistieron a la apertura del diálogo porque se sienten disgustados con el trato que le ha dado el gobierno del PRM y el presidente Luis Abinader. El diálogo nacional ha comenzado mal porque el gobierno se ha comportado mal. El gobierno no ha dado participación a la oposición, no ha tomado en cuenta a la oposición para nada. Entonces ahora, como el gobierno está compelido a una reforma fiscal, necesita de la oposición y por eso va convocado. Y por eso Leonel, Danilo e Hipólito no asistieron, porque es que desde que Luis Abinader llegó al poder, debió apostar por un pacto nacional para que la nación dominicana actuara como un solo cuerpo en el combate al coronavirus y en la meta de recuperar la economía.
pero el gobierno actuó como un gobierno de un partido que maneja el Congreso como un poder legislativo de un partido que ha hipotecado el país, el futuro de la nación como una decisión de un partido. Por eso las expectativas con respecto al diálogo nacional no son buenas. De ahí no va a salir una gran cosa, porque ya la oposición está indispuesta con este gobierno y además porque los empresarios le van a marchar de frente al gobierno, porque el propósito elemental del diálogo nacional es la reforma fiscal. El gobierno tiene que comenzar a pagar el dinero que tomó prestado y los intereses de ese dinero. Y para poder pagar necesita más ingresos. Los empresarios le van a salir de frente al gobierno porque es un gobierno que ha construido una imagen de derrochador. Todo ese dinero que tomaron prestado, ¿para qué lo tomaron? ¿Dónde está ese dinero? No han hecho una gestión austera. La nómina pública han incrementado en empleados y en costos. Han violado el procedimiento de escala salarial que establece que un puesto tiene un salario inicial y un salario tope. Un salario al que el nombrado llega después de 5 o 10 años en el puesto. Percibo que no tiene sentido una reforma constitucional. En medio de una crisis sanitaria y de una crisis económica que apunta a que traerá crisis social y crisis política, no tiene sentido convocar a una reforma constitucional, excepto que el propósito del gobierno sea utilizar la discusión de la reforma para entretener a la oposición y para entretener a la ciudadanía mientras el nivel de vida de la población se deteriora. Este tampoco es un momento para crear más impuestos. Por tanto, no es un momento de reforma fiscal, porque una reforma fiscal, como quiera, es impuesto. Si se grava producto de consumo básico, va a deteriorar el nivel de vida de la clase pobre. Si se graban productos de consumo básico, va a deteriorar el nivel de vida de la clase media. Si se grava el capital y los beneficios, va a afectar a la clase rica. Si la clase rica se ve afectada con nuevos impuestos, pues en definitiva va a reaccionar invirtiendo menos. Entonces, una reforma fiscal, por donde quiera que la enfoquen, será una muralla que va a detener el relanzamiento o la recuperación de la economía dominicana. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, gracias a todos, dando seguimiento a la situación esta de Afganistán, esperando que las cosas allí evolucionen de manera menos crítica que la que uno imagina. Buenas noches a todos.